Capítulo 1. Un nuevo semestre y la chica muñeca. Zona de almacenamiento cerebral. La trama está pensada para sumergir al espectador. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Todos los personajes son mayores de 18 años. Los protagonistas, tanto el masculino como el femenino, mantienen una distancia estrictamente apropiada. El volumen 1 trata sobre la vida cotidiana. El volumen 2 trata sobre la vida cotidiana y lo sobrenatural. Conclusión. No se trata simplemente de la vida cotidiana. Dim Tokio. Escuela secundaria privada Toyosaki. Se trataba de una escuela con un valor de desviación extremadamente alto. Clase 1, A. Cuando sonó el timbre que anunciaba el final de la clase, el profesor de literatura japonesa, desde el podio, interrumpió inmediatamente su recitación casi como un mantra del texto celestial que inducía al sueño. Sus labios parecían un poco secos de tanto hablar. Mientras guardaba sus planes de clase, cogió el termo que había sobre el escritorio y dio un sorbo de agua. Luego miró a la densa multitud que se extendía abajo. Aunque la asistencia era del 100%, casi ningún estudiante estaba prestando atención, y esbozó una sonrisa de impotencia. Con esto concluye la primera lección de este semestre. Clase terminada. Tras decir esto, el profesor de literatura japonesa, de mediana edad y calvo, ignoró a los alumnos que poco a poco se estaban volviendo más ruidosos a sus espaldas y salió tranquilamente del aula con su termo. Parecía ser una característica de las personas que envejecían. Una vez que llegaban a la mediana edad, incluso sus espaldas reflejaban un dejo de soledad. Por supuesto, su partida no atrajo mucha atención. Porque los estudiantes estaban concentrados en otras cosas. En cuanto el profesor de literatura japonesa se marchó, los compañeros de clase se animaron de inmediato y entablaron una animada conversación. Por fin terminé. Las clases de la profesora de literatura japonesa todavía me dan muchísimas ganas de dormir. Exactamente. Yo pienso lo mismo, mejor no hablemos de eso. ¿A dónde fueron ustedes durante las vacaciones de verano? Yo me quedé en casa todo el tiempo y me aburrí muchísimo. ¿Quién no? Todos los días me dedicaba a jugar videojuegos y leer novelas. Se está tan bien en casa que no quería salir para nada. Estoy de acuerdo. Exacto. De todas formas, ustedes no tienen novia, así que salir sería simplemente pasar el rato con chicos. Oye. Niño. No me digas. Bueno, sinvergüenza, Yamashita, te has adelantado sigilosamente. Guau Yumiko, después de no verte durante todo un verano, has cambiado muchísimo. Una chica de pelo castaño corto se tapó la boca sorprendida al ver a la chica elegantemente vestida que tenía delante. En realidad no he cambiado mucho. La chica rubia tenía una expresión fría, pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Aunque por dentro estaba contenta, fingía que no le importaba. De ninguna manera, es como si fueras una persona completamente diferente. Bueno, me acabo de hacer un nuevo peinado. La chica llamada Miura Yumiko dijo esto mientras extendía su mano derecha, revelando inadvertidamente sus pálidos dedos bajo su delgado antebrazo. Guau, esta manicura también es preciosa. ¿En serio? Está bien. Llegó el primer día del nuevo semestre. Las vacaciones de 2 meses habían pasado volando. Sin embargo, no pareció ser suficiente para satisfacer a todos. El aula seguía rebosando de un ambiente agradable y relajado, donde las charlas informales eran parte indispensable. Hacía mucho tiempo que no se veían. Tanto compañeros de clase como amigos tenían mucho que decirse. Una vez terminada la clase, muchos estudiantes se levantaron de sus asientos y se reunieron en grupos de 3 o 5. La conversación giró principalmente en torno a lo que habían visto y vivido durante el verano, lo que hizo que el ambiente en la sala fuera excepcionalmente animado. Sin embargo, algunos no estaban entre ellos. Uetani Natsuki abrió los ojos, que estaban algo nublados por el sueño, se incorporó lentamente de su escritorio, se estiró un poco y relajó el cuerpo. Dormí de maravilla. Como era de esperar, las clases del profesor de literatura japonesa tienen una magia extraña. Frotándose el brazo, que se le había entumecido por haber dormido sobre él, no pudo evitar quejarse en voz baja. Si el profesor de literatura japonesa de mediana edad ingresara en un templo para hacerse monje, seguramente haría que el negocio del templo prosperara, ¿verdad? Porque quedarse dormido a mitad de la clase y no recordar nada al despertar daría a la gente la impresión de que era una persona muy profunda. Las aburridas clases de literatura china siempre me daban ganas de dormir.
A menudo, el cuerpo reaccionaba primero, luego los ojos se cerraban y, finalmente, quedaba sumido en un estado de conciencia en blanco, donde no se sentía nada. Pero incluso si se dormía en clase, las notas de Uetani Natsuki no eran malas. Aunque solo había transcurrido un semestre, logró mantener sus calificaciones entre los 3 mejores de su promoción en los exámenes principales y las pruebas de las asignaturas. Oh, eso no es correcto. Debería decirse que quedó tercero en su curso. Alguien como él debería ser considerado un alumno sobresaliente. No es que Uetani Natsuki presumiera. El conocimiento que contenían los libros no le resultaba tan profundo. Era un nivel que podía comprender fácilmente con solo dedicarle un tiempo a leerlo. Por este motivo, poco después de que comenzaran las clases, fue a hablar con su profesor tutor sobre sus estudios. Al principio, la otra parte adoptó una actitud seria y severa mientras intentaba persuadirlo. Sin embargo, después de que él habló de su pasado y le hizo una promesa solemne, ella siguió dando una respuesta a regañadientes. Lo entiendo. Dado que Uetani-san tiene tanta confianza en sí mismo, no sería correcto que yo le negara nada más. Uetani Natsuki se sorprendió un poco de que esta profesora, que parecía joven y desprendía una presión invisible, pero que en realidad era muy responsable con sus alumnos, aceptara tan fácilmente. Sin embargo, inmediatamente dijo: puede estar tranquilo, Hiratsuka-sensei. Anteriormente, estudié por mi cuenta en casa durante 1 año y medio antes de aprobar el examen de ingreso a esta prestigiosa escuela secundaria privada de Toyosaki. Esa era la razón de su confianza. Bueno, veo que eres muy inteligente. Hiratsuka Shizuka hojeó sin prisa los exámenes que tenía sobre su escritorio. Eran los exámenes de ingreso de Uetani Natsuki. Pero antes de eso, tengo un requisito. ¿Qué requisito? Sabía que no sería fácil hablar con ese profesor tutor. Por suerte, ya estaba preparado. Sin exagerar, Uetani Natsuki no creía que hubiera nada en este mundo que pudiera desconcertarlo. Como usted sabe, Uetani-san, el índice de rendimiento académico de nuestra escuela es bastante alto. Muchos de los que se graduaron en años anteriores continuaron sus estudios en la Universidad de Tokio. La Universidad de Tokio, abreviada como Todai, es reconocida por su profesorado y equipamiento docente de primer nivel. No solo cuenta con una larga trayectoria, sino también con una sólida base, y está ubicada en la próspera zona de Tokio. Cualquier persona común y corriente consideraría ingresar a Todai como su meta máxima, porque graduarse de Todai no solo representa la excelencia personal, sino que también es un símbolo de estatus social. Es la forma más sencilla y fiable para que la gente común logre la movilidad social. Entiendo, Hiratsuka-sensei. ¿Quieres que entre en Todai? No era imposible. Para Uetani Natsuki, realmente no era una tarea difícil. Sin embargo, la respuesta de Hiratsuka Shizuka fue inesperada. No, Uetani-san, estás pensando demasiado en el futuro. Hiratsuka Shizuka se quedó momentáneamente atónita, luego suspiró y dijo: mi intención es que aprendan más de estas personas mayores. Lo mejor sería que aprendieras de su humildad. La arrogancia no es buena. Ya veo. Uetani Natsuki esbozó una leve mueca en la comisura de sus labios. Bien, permítanme exponer mi condición. La expresión de Hiratsuka Shizuka se tornó seria. Cruzó la pierna derecha sobre la izquierda, con los dedos del pie ligeramente levantados. Para los exámenes del próximo semestre, quiero que mantengas tu posición entre los 3 primeros de la promoción. Si puedes lograrlo, accederé a tu petición. Ella pensó que el chico que tenía delante se echaría atrás, pero lo que obtuvo como respuesta fue un comentario indiferente. ¿Eh? ¿Eso es todo? Entonces, básicamente, ya he ganado. ¿Crees que esto es un juego? No lo hagas sonar tan simple. Hiratsuka Shizuka tenía un ligero dolor de cabeza. En toda su trayectoria docente, jamás se había encontrado con un alumno así. Arrogante e indiferente al mundo. ¿Podría ser otro estudiante problemático? Una brisa le rozó de repente la oreja, trayendo consigo un atisbo del calor persistente del pleno verano. Uetani Natsuki no pudo evitar girar la cabeza para mirar por la ventana. El cielo azul claro estaba tan limpio como una hoja de papel, como un pergamino azul desplegado, aunque estaba vacío salvo por unas pocas nubes blancas que lo salpicaban. El paisaje que se extendía ante él era como una hermosa pintura, capaz de cautivar inevitablemente a cualquiera. Era principios de septiembre. El tiempo empezaba a refrescar. La temperatura no era ni alta ni baja, y el viento que soplaba se sentía cálido y agradable. Sintiendo la suave brisa en su rostro, la conciencia de Uetani Natsuki se desvaneció y sus pensamientos divagaron. El viento de hoy, también es muy agradable.
Es como si los amentos de un sauce me acariciaran la cara, muy reconfortante. Sin embargo, el ruido de la gente alrededor hacía que este viento fuera demasiado fuerte. Uetani-san, Uetani-san, una suave y tranquila llamada resonó en su oído. La voz era como una bola de algodón, tan ligera que casi parecía que la persona no existía. La voz era como el murmullo del agua de un manantial de montaña, clara y brillante. Uetani Natsuki se animó un poco, desvió la mirada y miró hacia atrás. Es Kato-san. Lo que vio fue un rostro pálido y dulce, de rasgos regulares. Bajo unas cejas finas y redondeadas, se asomaban unos ojos oscuros y brillantes. Su mirada era serena y clara, como un lago tranquilo después de la lluvia, sin una sola onda. Con solo mirarla a la cara, no cabía duda de que era guapa. Una chica guapa como cualquier otra. Pero por alguna razón, Uetani Natsuki siempre sintió que algo era extraño. Una sutil sensación de incongruencia persistía en su corazón. Su mirada, fija en la chica, inevitablemente se desvió ligeramente hacia abajo. Sus labios tenían un contorno muy bonito, su piel era tersa y delicada, su cuello era esbelto y blanco, y se le veían ligeramente las clavículas. Además, incluso a través del uniforme escolar, se podía apreciar el desarrollo típico de una estudiante universitaria. Fue muy extraño. Claramente es una chica guapa del montón, la chica que tenía delante parecía perfecta en apariencia, pero había un detalle que no se podía ignorar. Su presencia era extremadamente frágil. Llegó incluso al punto en que la gente a su alrededor la ignoraba inconscientemente. Uetani Natsuki pareció sumergirse en un torbellino de pensamientos, permaneciendo allí algo aturdido, con la mirada fija en Kato Megumi. Él no sabía que ese comportamiento ya había causado cierta confusión en la chica que tenía delante. A tan corta distancia, por muy aburrida que fuera la chica, ya habría notado la mirada descubierta de Uetani Natsuki. Kato Megumi podía sentir claramente la mirada de Uetani Natsuki recorriéndola de arriba a abajo. Pero cuando miró al chico que tenía delante, sus ojos eran tan claros como el agua, y su mirada no denotaba agresividad, solo curiosidad e inquisitividad. Sorprendentemente, no se sintió enfadada. En cambio, estaba un poco desconcertada. Uetani-san, ¿hay algo raro en mí? Ah, no es nada. Uetani Natsuki miró y le resultó completamente imposible ver nada en el rostro de la chica. Siempre tuvo la impresión de que ella rara vez cambiaba de expresión. Entonces su mirada se posó lentamente en su liso cabello negro, y su corazón se aceleró. ¿Es que, Kato-san se está dejando crecer el pelo? Parece que le ha crecido mucho más que antes de las vacaciones de verano. Uetani-san está hablando de esto. Kato Megumi miró al chico que se había girado para hablarle. Sus ojos, inexpresivos como el agua, parecieron moverse. Sus dedos delgados y pálidos no pudieron evitar alzarse para jugar con los mechones de pelo que le caían sobre el hombro. No me lo estoy dejando crecer, pero no lo he cuidado durante todo el verano, así que parece que se ha alargado demasiado. Si ya era tan obvio, parecía que tenía que encontrar tiempo para arreglarlo. Pues bien, ¿qué tal hoy? Gracias por el recordatorio, Uetani-san. Aunque eran palabras de agradecimiento, la expresión en el rostro de la niña no cambió en absoluto, permaneciendo tan tranquila como siempre. No hay problema, no hay problema. Uetani Natsuki agitó la mano. Respecto a esa persona que se había sentado detrás de él durante un semestre, siempre la había considerado un poco extraña. La otra persona le transmitía una sensación muy especial. Parecía haber un aura tenue y extraña a su alrededor, que le añadía un toque etéreo. Como un ser celestial que no comía la comida de los mortales, o una joven elegante y serena de una familia solitaria. Solo con esas metáforas parecía un poco más apropiado. Sentía algo de curiosidad, pero pensándolo bien, probablemente no era para tanto. Quizás simplemente no llamaba mucho la atención. Por cierto, Uetani Natsuki estaba sentada en la penúltima fila, junto a la ventana, mientras que Kato Megumi estaba en la última fila. Debido a su relación como vecinos de adelante y de atrás, siempre surgiría algún tipo de conexión entre ellos. El profesor les pedía que entregaran la tarea o que ayudaran a pasar un mensaje. Con el tiempo, también empezaron a charlar sobre otros temas. Uetani Natsuki no tenía otra opinión al respecto. Aunque siempre practicaba el ahorro de energía y no le importaba mucho la interacción social, no le faltaban amigos. En otras palabras, a Uetani Natsuki no le gustaba ser el centro de atención. Pero al charlar con esta chica, siempre se sentía muy relajado y cómodo. Con el tiempo, simplemente se dejó llevar. Pero había algo que a Uetani Natsuki le resultaba muy extraño, aunque no tenía mucha voz ni voto en ello.
La chica parecía tener pocos amigos, aunque era bastante guapa. En su impresión, Kato Megumi siempre parecía tener una apariencia tranquila e imperturbable. Nunca se alteraba ante los acontecimientos y sus expresiones faciales rara vez cambiaban. Al menos en el recuerdo de Uetani Natsuki, siempre lucía de esa manera. Como una muñeca exquisita. Toc, toc, de repente, se oyó el sonido de alguien golpeando un escritorio. Uetani Natsuki se giró para mirar. La profesora tutora, Hiratsuka Shizuka, había aparecido en el podio en algún momento. En ese momento, ella tamborileaba lentamente sobre el escritorio. Solo después de que todos centraron su atención en ella, habló lentamente. ¿Están un poco emocionados? Sé que el comienzo de las clases los pone muy contentos, pero antes, ¿podrían entregar sus tareas? Sí, una densa oleada de respuestas provino de abajo. Era evidente que las palabras de Hiratsuka Shizuka tenían peso. Al menos, las voces de la gente de abajo se oían con mucha fuerza. Muy bien, asintió Hiratsuka Shizuka con satisfacción, mientras sus ojos penetrantes recorrían el aula. Se detuvo un instante al ver a Uetani Natsuki. La impresión que le causó este genio de su clase fue muy profunda. Este tipo no había venido a la oficina ni una sola vez desde que la buscó activamente al comienzo del curso, aunque él cumplió su promesa, ella seguía muy enfadada. Aunque no hubiera nada malo, aún podía ir a buscarla. Al fin y al cabo, era su profesora tutora. Eso es todo. Delegado de clase, recuerda traer la tarea recogida a mi oficina dentro de un rato. Bueno. Sin esperar reacción alguna de las personas en el aula, después de decir esto, salió de la habitación con sus largas piernas. El aula quedó sumida en un breve silencio, para luego llenarse de un bullicio similar al de una olla hirviendo. ¿Terminaron todos sus deberes de verano? Todos lo hicimos. ¿Por qué? Yamashita, ¿por qué se te puso la cara tan pálida de repente? Mirándote así, ¿podría ser que no lo hayas escrito tú? Yo, no, jaja, eso es genial, no, eso es terrible. Yo sí, te perdonamos. Varias personas le dieron una palmada en el hombro a Yamashita y se marcharon rápidamente. Oigan, chicos. Sálvenme. Buena suerte, no podemos ayudarte. ¿Qué debo hacer, Hayato-kun? Yo tampoco he terminado mis deberes de verano, bueno, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Hayato Ayama le dedicó una sonrisa a Shoichi-man, quien buscaba ayuda, expresando su impotencia por no poder ayudar. ¿Cómo puede ser? ¡No! Shoichi-man estaba desesperado. Uetani Natsuki miró a su alrededor. Casi todo el mundo lo había escrito. Ah, por cierto, Kato-san terminó sus deberes de verano. Hice. Con el mismo tono inexpresivo de siempre, Kato Megumi miró fijamente a Uetani Natsuki, sin que se supiera lo que pensaba. Entonces está bien, respondió Uetani Natsuki. Era una chica que estudiaba con bastante constancia. ¿Qué le estaba preguntando? Kato-san, entrega tus deberes rápido. La clase empieza pronto, le recordó Uetani Natsuki tras mirar la hora. Oh. 2. Capítulo 2 Superpoderes y cajas bento. Mediodía. Pausa para el almuerzo. Uetani Natsuki se levantó de su asiento, llevando el bento que había preparado esa mañana, y salió del aula. Aunque la comida del comedor escolar no estaba mal, y la pequeña tienda también ofrecía varios tipos de pan para el almuerzo, Uetani Natsuki aún se esforzaba un poco en preparar su bento. Era nutritivo y saludable. Además, en lo que a gusto se refiere, Uetani Natsuki no creía que su bento pudiera competir con la comida de la cafetería. Tenía mucha confianza en sus habilidades culinarias. En el aula. Kato Megumi observó la espalda de Uetani Natsuki mientras se alejaba hasta que éste desapareció por completo por el pasillo. Al parecer, nunca había visto a Uetani Natsuki almorzar en el aula, lo que despertó cierta curiosidad. La marcha de Uetani Natsuki no causó gran revuelo. Solo unas pocas personas dispersas miraron con curiosidad. La escena en el aula era la de siempre. Algunos comían tranquilamente el bento que tenían en las manos, otros se reunían en pequeños grupos para bromear y charlar, y otros dormían con la cabeza apoyada en el pupitre. Kato Megumi abrió su mochila y sacó su fiambrera. Junto a ella había una libreta delgada de color marrón claro. Luego sacó un bolígrafo y escribió algo antes de guardarla rápidamente en el fondo de la mochila. Lo que escribió era ilegible, pero se podían ver las pocas palabras de la portada. Diario de observación. Nunca llamó mucho la atención. Si bien le inquietaba la habilidad especial con la que nació, también tenía sus ventajas. Por ejemplo, poder almorzar completamente solo. Academia Toyosaki, azotea de la escuela.
Uetani Natsuki estaba sentado tranquilamente en un banco cercano. Tras abrir su fiambrera, un rico aroma se extendió de inmediato. Este lugar era el santuario de soledad que Uetani Natsuki había descubierto. Si quería estar solo, venir aquí le permitía disfrutar plenamente del encanto de la soledad. Para ser claros, a Uetani Natsuki no le gustaba la soledad. Era un estudiante universitario perfectamente sano, tanto mental como físicamente. La razón por la que eligió la azotea vacía fue porque le gustaba estar solo. Sí, Uetani Natsuki disfrutaba de la tranquilidad de la soledad. Siempre le hacía sentir libre, sin las restricciones de los demás. Además, por lo general, muy pocos profesores o compañeros de clase venían aquí. Incluso si alguien quería entrar, necesitaba la llave correspondiente para abrir la puerta de la azotea. Aunque Uetani Natsuki no tenía llave, poseía una habilidad de la que carecían las personas comunes. Para ser precisos, Uetani Natsuki era una esper. No recordaba cuándo había empezado a suceder. Cuando cursaba sexto grado de primaria, sufrió una grave enfermedad. Tras recuperarse, Uetani Natsuki descubrió algunos cambios en sí mismo. En primer lugar, su mente se volvió cada vez más inteligente. No solo era capaz de recordar todo lo que leía, sino que también podía evocar con claridad recuerdos que se habían desvanecido años atrás, como si hubieran ocurrido ayer mismo. En segundo lugar, se produjeron cambios físicos. A pesar de no tener el hábito de hacer ejercicio, su condición física mejoró constantemente, e incluso los resfriados que solía contraer 3 o 4 veces al año desaparecieron sin dejar rastro. Luego surgió el surgimiento de las superpotencias. Desde que se produjeron estos cambios, pareció que se había eliminado algún tipo de restricción en su interior, y diversas habilidades extrañas despertaron a un ritmo asombroso. Casi una por día. Este fenómeno aún existe, aunque su frecuencia ha disminuido. Si las cosas seguían desarrollándose a este ritmo, Uetani Natsuki no se atrevía a imaginar cómo sería cuando se graduara de la universidad. ¿Un dios? Probablemente. ¿Ascendería al cielo a plena luz del día y rompería el vacío? No importa, no importa. Uetani Natsuki cogió un trozo de pollo frito, que tenía un aspecto precioso con un brillo amarillo dorado, y se lo llevó a la boca. En lugar de lamentarse por cosas que aún no habían sucedido, Uetani Natsuki prefirió invertir su energía en el presente. Vive el presente con alegría. Hay cosas que, por mucho que pienses en ellas, nunca se aclararán. En lugar de invertir mucho tiempo y energía, es mejor dejar de lado temporalmente esas preocupaciones y dedicarse a algo que te interese. Especialmente con este tipo de fenómenos sobrenaturales, sin ninguna razón discernible. No quería profundizar en ese misterio. Al menos por ahora, todo se estaba desarrollando en una dirección positiva, y eso era suficiente. Uetani Natsuki pensó, mirando fijamente al cielo azul, donde una larga estela de condensación dividía el firmamento en dos partes. No lloverá en los próximos 3 días, Uetani Natsuki estaba muy seguro de esto. Se atrevía a garantizar que sus predicciones eran más precisas que el pronóstico del tiempo. Lo había comprobado. Esta habilidad, que había aparecido recientemente y que le permitía predecir acontecimientos con 3 días de antelación, era un poder que simplemente subvertía la realidad y desafiaba a la ciencia. A pesar de ello, rara vez utilizó esta habilidad. Saberlo todo le quitaría toda la gracia. Sin embargo, resultaba bastante útil como pronóstico del tiempo. Al menos no olvidaría su paraguas cuando lloviera. Mientras comía su bento, los pensamientos de Uetani Natsuki divagaron y, de forma inesperada, recordó el momento en que adquirió sus habilidades por primera vez. Aunque pareciera increíble, realmente había sucedido. Siempre había pensado que en esta vida sería como todos los demás, viviendo una vida tranquila y conformista como una persona común y corriente, pero de repente le dieron este truco que podía trascender todas las reglas. ¿Cómo podía jugar así? La sorpresa, la alegría, el pánico y la ansiedad, mezclados con otras emociones complejas, parecían poner a prueba constantemente los límites de la moralidad. Hacer lo que quisiera, actuar como le placiera. Convertirte en un héroe, salvar el mundo. ¿Eh? ¿Por qué pensaría eso? Por supuesto, es porque soy diferente a los demás. Poseo poder, y es un poder inmenso e incomparable. Ese período de tiempo siempre me pareció tan irreal al recordarlo, como obligarse a uno mismo a mantenerse alerta con la máxima fuerza de voluntad, estando somnoliento después de beber el tequila de mayor graduación. Pero al final, no sabía la razón exacta por la que había mantenido tan bien su racionalidad. Pero de una cosa estaba seguro: su memoria tenía lagunas.
Este tipo de situación parecía ocurrir con bastante frecuencia, y todo sucedía después de que despertara sus superpoderes. Uetani Natsuki conocía muy bien el motivo. Desahogo de superpoderes. En definitiva, Uetani Natsuki no era más que un adolescente humano común y corriente. Cada día despertaba una nueva habilidad especial, mientras que otras eran pasivas. Esto tuvo un gran impacto en su vida diaria. Algunas habilidades incluso funcionaban mientras dormía. Durante sus 2 primeros años de secundaria, vivió bajo la influencia de diversas habilidades, lo que provocó un mayor deterioro de su estado mental. Aunque ya intentaba controlarlas, seguía protagonizando algunos incidentes. Posteriormente, solicitó una excedencia y comenzó a recibir educación en casa. En medio del constante choque entre su racionalidad y su naturaleza salvaje, llegó incluso a concebir la peligrosa idea de destruir el mundo o destruirse a sí mismo. Esta situación mejoró significativamente durante su 3er año de secundaria, cuando encontró la manera de controlar sus superpoderes. Poco tiempo después, incluso consiguió un trabajo inesperado. Aunque no sabía si era bueno o malo, viéndolo ahora, no había motivo de preocupación. Tras limpiar su fiambrera, Uetani Natsuki se incorporó. De repente, recordó un sueño que solía tener por aquel entonces. En el sueño, dormía profundamente en su cama cuando, de repente, unos desconocidos irrumpieron en su casa y lo agarraron. Había una habitación de un blanco inmaculado, todo tipo de máquinas extrañas y un grupo de fantasmas siniestros, completamente negros, que merodeaban por allí, como si decidieran dónde hacer el primer corte para la disección y la investigación. Sin embargo, para él ahora, esas preocupaciones eran completamente innecesarias, porque Uetani Natsuki no podía imaginar cuán poderoso tendría que ser un enemigo para ponerlo en semejante situación. ¿De verdad existían esas cosas? Por cierto, Uetani Natsuki estableció un principio fundamental. Nunca dejaré que nadie descubra mis superpoderes. Partiendo de esta base, Uetani Natsuki se aseguró de no abusar de sus superpoderes. Pero hasta el momento todo iba bien. Nadie había descubierto que era un esper, ni siquiera su familia. Por lo tanto, para mayor comodidad, optó por asistir a la universidad solo en Tokio. ¿Y si alguien se enterara? Depende de la situación. Uetani Natsuki pensó. Habían pasado más de 3 años. Esperaba que ese día nunca llegara. Él rezó por ello. Respecto al origen de sus superpoderes, ya lo había considerado antes, pero finalmente no encontró ninguna pista. Quizás podría explicarse mediante la mecánica cuántica. Mientras Uetani Natsuki bebía una botella de una bebida elegida al azar de la máquina expendedora de la planta baja, disfrutaba tranquilamente de la suave brisa que soplaba de vez en cuando desde algún lugar de la tarde. Le gustaba mucho y disfrutaba de este tipo de vida tranquila. El sabor a matcha está bastante bueno. Decidió añadir esta botella de agua con gas de matcha a sus elecciones habituales. Después de comer y beber, naturalmente se tumbó para descansar un rato. Había espacio de sobra y nadie lo molestaría. Si se cansaba de jugar, simplemente podía tumbarse y descansar. No había ningún problema. Probablemente, esta era la rutina de Uetani Natsuki durante su hora de almuerzo. El tiempo pasó rápido. Tras el descanso, Uetani Natsuki recogió su fiambrera, alisó su uniforme ligeramente arrugado y caminó hacia la verja de hierro, que permanecía cerrada herméticamente. Movió ligeramente el pomo de la puerta y ésta se abrió. A medida que se acercaba la hora de clase, Uetani Natsuki regresó lentamente al aula. Su regreso llamó la atención de algunas personas, pero él no le prestó mucha atención y se dirigió directamente a su asiento. Fila de atrás, junto a la ventana, con una vista excelente. Con una mirada casual, vio a Kato Megumi, sentada detrás de él, concentrada intensamente en su teléfono, aparentemente ajena por completo a que alguien estaba de pie frente a ella. Kato-san, la clase está a punto de empezar, dijo Uetani Natsuki para recordárselo. Lo sé, gracias por recordármelo, Uetani Klasmate. Kato Megumi miró brevemente a Uetani Natsuki antes de guardar su teléfono y empezar a sacar los libros necesarios para las clases de la tarde. Parecería ridículo si admitiera que se sobresaltó. Por suerte, rara vez mostraba cambios en su expresión. ¿Era esto motivo de alegría? Al pensar en esto, Kato Megumi se sintió repentinamente un poco desanimada y se dejó caer sobre su escritorio con desgana. Completamente ajeno a los pensamientos de la chica que estaba detrás de él, aunque saberlo no sería imposible, Uetani Natsuki apoyó la barbilla en la mano y contempló el paisaje por la ventana. 3.
Capítulo 3. Invitaciones a fiestas y temas románticos. La primera clase de la tarde fue de matemáticas. A diferencia de la clase de japonés, donde aún podía prestar atención, la clase de matemáticas era como una especie de nana profunda para Kato Megumi. Tras quedarse mirando la pizarra un rato, una fuerte sensación de mareo la invadió rápidamente, y su cerebro, debido al esfuerzo excesivo, le envió un mensaje indicando que quería descansar. Todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Lo único que podía ver eran las fórmulas matemáticas oscuras y difíciles de entender en la pizarra, que cubrían densamente su campo de visión, pareciendo como si se hubieran desprendido de sus formas, volviéndose borrosas y distorsionadas. Aunque era una ligera exageración, Kato Megumi realmente no era buena en matemáticas. Así que, tras escuchar un rato, desvió la mirada en silencio para evitar un mayor agotamiento mental. Las matemáticas y todo eso, ¡qué fastidio! Ese era el pensamiento sincero en el corazón de Kato Megumi. El sol de septiembre carecía del calor del verano. La luz del sol de la tarde bañaba cálidamente a la chica, haciendo que Kato Megumi sintiera una sensación de paz y bienestar. Como Kato Megumi estaba sentada en la última fila, tenía una vista excelente y podía ver claramente lo que hacían los demás estudiantes. Por ejemplo, Uetani Natsuki, sentado frente a ella, estaba recostado sobre su escritorio en una postura que parecía sumamente cómoda. La luz dorada que se filtraba entre la sombra de los árboles iluminaba al chico en el ángulo perfecto, resaltando aún más su rostro de rasgos definidos y excepcionalmente apuesto. Como si temiera interrumpir su sueño, Kato Megumi sintió que la luz del sol que tenía delante era, quizás demasiado suave. Todo lo anterior se narra desde la perspectiva en primera persona de la chica. Para ser sincero, Kato Megumi admitió ser una persona que se fija mucho en lo visual. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gustan las cosas bonitas? Pero en cuanto al aspecto físico de Uetani Natsuki, le resultó difícil hacer una valoración. Realmente era difícil describirlo con palabras. Si ella tuviera que decirlo. Simplemente encajaba perfectamente con su estilo. Por supuesto, solo se trataba de agradecimiento. Ella no se acercó al chico con ninguna otra intención. Uetani-san es realmente increíble. La chica, que parecía una marioneta y solía ser tranquila e indiferente, no pudo evitar suspirar así en su interior. En opinión de Kato Megumi, Uetani Natsuki parecía pasar todo el tiempo en clase desplomado sobre su pupitre. Sin embargo, siempre obtenía las mejores calificaciones de la clase en los exámenes. Además, tenía una apariencia excepcional, e incluso en los deportes, parecía ser muy bueno también. En toda la clase 1A, si hubiera una compañera a la que Kato Megumi conociera mejor, sin duda sería Uetani Natsuki. No es que no le importaran los demás, ni que tuviera otros pensamientos sobre el chico, aunque le gustaba la buena apariencia, no era del tipo que se enamora fácilmente, simplemente sentía una pizca de curiosidad hacia Uetani Natsuki. El primer encuentro entre Kato Megumi y Uetani Natsuki tuvo lugar el primer día de instituto. Justo cuando ella se sentó en su sitio asignado, vio al chico que estaba delante darse la vuelta. En ese momento, el chico tenía una cálida sonrisa en el rostro mientras le hablaba. «Eres Kato Megumi-san, ¿verdad? Encantada de conocerte. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Oh, por favor, cuida de mí también». Ella respondió muy amablemente. Pero bajo su expresión, que era tan serena como el agua, había un pequeño atisbo de sorpresa. ¿Esta persona realmente no se equivocó de nombre? No, fue que realmente recordó su nombre e incluso tomó la iniciativa de saludarla. Ella conocía bien su situación. Tenía una presencia naturalmente delgada y débil. ¿Qué tan débil era? Aparte de su familia, poca gente se fijaba en ella, y era frecuente que la llamaran por su nombre incorrectamente. Kato Megumi creía haberse acostumbrado hacía tiempo a sentirse ignorada. Casi se había convertido en parte de su vida cotidiana. Pero las palabras del chico aún despertaban una punzada de curiosidad en su corazón. Un impulso inexplicable bullía en su corazón, aunque no se trataba del tipo de emoción que se llama amor. Más bien, fue una mezcla de confusión, grata sorpresa y curiosidad. Esto despertó en ella el deseo de aprender un poco más sobre Uetani Natsuki. Sin embargo, Kato Megumi no sabía entonces que su aburrida vida cotidiana cambiaría gradualmente gracias al chico que tenía delante. Las clases de la tarde pasaron volando y pronto llegó la hora de que terminaran las clases. Uetani-san, ¿tienes tiempo más tarde? Hay una fiesta. Algunos compañeros de clase dijeron que querían reunirse. Una voz nítida y agradable resonó en sus oídos.
Uetani Natsuki, que estaba guardando su mochila, levantó la vista hacia la persona. Su cabello castaño caía en cascada por su espalda y hombros hasta la cintura, con una linda horquilla rosa y blanca en la frente. Bajo sus delicadas facciones, un par de ojos castaños claros lo miraban fijamente. Uetani Natsuki sabía su nombre. Tamigaya Shinka, el representante de su clase, la clase A. Lo siento, Nibutani-san, tengo algo que hacer más tarde, así que no puedo ir. No hay problema. Si Uetani-san está ocupada, no importa. Tamigaya Shinka asintió levemente en señal de comprensión, con una sonrisa tranquila y amigable aún en su rostro. Entonces iré yo primero. Gracias por las molestias, Nibutani-san. Sin intención de molestarlo más, Tamigaya Shinka se marchó rápidamente para invitar a la siguiente persona. Como delegada de clase, estaba muy ocupada con esos asuntos. Uetani Natsuki se echó la mochila al hombro y giró ligeramente la cabeza hacia Kato Megumi, que estaba en el asiento trasero. Esta última estaba empacando sus cosas en silencio, aparentemente completamente indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Kato-san, ¿no vas a ir a esa fiesta? No voy a ir, dijo Kato Megumi, mirando a Uetani Natsuki con voz tan inexpresiva como siempre. No me interesa ese tipo de cosas. Aunque, la verdad, me sorprende un poco que Uetani-san tampoco vaya. Bueno, Uetani Natsuki pensó un momento y, decidiendo que no era algo que debiera mantenerse en secreto, dijo: tengo trabajo. Encontré un trabajo de medio tiempo recientemente. Ah, ya veo. Entonces Uetani-san debería irse rápido para que no llegues tarde. Sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Uetani Natsuki asintió, volvió a mirar a la chica y tuvo algunas ideas en mente, aunque no estaba del todo seguro. Se arregló el cuello de la camisa y salió rápidamente del aula. Normalmente, no rechazaría una invitación a un grupo general. Aunque fuera aburrido, él seguía yendo un rato. Decir que tenía un trabajo a tiempo parcial no era del todo mentira. En realidad, su entorno familiar era bastante bueno, su paga diaria era más que suficiente y no le faltaba dinero en absoluto. Además, también tenía un trabajo formal con un salario muy alto. Entonces, ¿por qué optar por un trabajo a tiempo parcial? Los pasteles no caen del cielo. Uetani Natsuki nunca creyó que pudiera obtener algo sin hacer nada. Pero la idea de que uno pudiera conseguir definitivamente lo que quería mediante la acción y el esfuerzo era, en opinión de Uetani Natsuki, también una idea poco realista. Ante el creciente número de superpoderes, Uetani Natsuki se sentía impotente y también con una pizca de temor por el futuro. ¿Cuál era el precio por usar estas habilidades? Esta pregunta le había rondado por la cabeza más de una vez, pero lo dejaba frustrado y sin saber qué responder. Incluso después de usarlos muchas veces, no había notado ningún cambio anormal en su cuerpo. Aparte de los efectos que él mismo provocaba, nada inusual sucedía a su alrededor. Todo parecía tranquilo y seguro. Hasta el punto de creer que los superpoderes eran, en cierto sentido, un regalo de Dios. Hasta hace poco. En concreto, durante las vacaciones de verano, surgió el tema del amor mientras charlaba y cotilleaba con una amiga. Oye, Uetani, ya ha pasado un semestre desde que empezaron las clases en la universidad, ¿y todavía no has encontrado novia? Su amigo, Hachimane Kigaya, sostenía un mando de videojuegos, haciendo clic y pulsando mientras manejaba la computadora frente a él, cuando de repente dijo esto de la nada. ¿Eh? ¿Por qué esta conversación repentina sobre esto? Uetani Natsuki dejó la novela que tenía en la mano y miró a Hachimane Kigaya, que estaba sentado frente a la consola jugando solo a un juego de 2 jugadores. Desde ese ángulo, sin embargo, no podía ver en absoluto la expresión del rostro del otro. ¿Será que finalmente has visto la luz? ¿Quieres empezar a tener citas? TCH. Como si fuera posible. Hachimane Kigaya hizo una pausa, y sus característicos ojos inexpresivos se volvieron lentamente hacia Uetani Natsuki, que yacía en la cama. El amor es algo que solo harían esos idiotas que están constantemente descontrolados hormonalmente y emborrachándose con la juventud. Tengo un poco de curiosidad. Con tus cualidades, Uetani, ¿por qué no has salido con nadie todavía? Dicho esto, se dio la vuelta y reanudó el manejo del controlador. Los 2 personajes en la pantalla esquivaban continuamente, evitando con agilidad todo tipo de obstáculos y trampas. Tras observar durante un rato, Uetani Natsuki se mostró algo sorprendido. Este chico era realmente asombroso por ser capaz de jugar a un juego de 2 jugadores como este. No es nada, dejemos de hablar de eso, dijo Uetani Natsuki, aclarando su garganta.
Por cierto, ¿cuándo puedes volver a la escuela? Al oír esta pregunta, Hachiman Ikigaya guardó silencio un momento antes de hablar lentamente. No lo sé. El médico dijo que tal vez una semana, o tal vez unos meses. Ya veo. Aunque no pudo percibir mucha emoción en su tono, Uetani Natsuki intuyó que su amigo se sentía algo decaído. La conversación se fue apagando. Uetani Natsuki, contacto, dejó de hablar y comenzó a leer la novela que tenía en la mano. Una novela ligera titulada Love Metronome, de la cual actualmente solo se ha publicado el primer volumen. Pero Uetani Natsuki consideró que la escritura del autor era muy buena, el concepto era ingenioso y las emociones estaban plasmadas con mucha delicadeza. Aunque en ese momento no era muy popular, estaba destinado a convertirse en un éxito. Inmerso en el mundo de la novela, el tiempo pasó volando sin que se diera cuenta. Para cuando Uetani Natsuki terminó de leer, el tenue sol del atardecer ya entraba por la ventana. Ikigaya, se está haciendo tarde, así que volveré primero. Al ver que su amigo seguía pulsando el mando sin cesar, el otro parecía estar enfrascado en una lucha con el juego, Uetani Natsuki no pudo evitar recordarle. Además, Komachi volverá pronto. Será mejor que te vuelvas a acostar en la cama. Está bien, está bien. No volverá tan pronto, respondió Hachiman Ikigaya sin girar la cabeza. ¿Es eso así? Las comisuras de los labios de Uetani Natsuki se curvaron. Podía sentir que Komachi ya estaba en la puerta. Como sea. Si no me haces caso, te dejaré aprender por las malas una vez. De acuerdo, entonces me voy. Al bajar las escaleras, Uetani Natsuki se topó con Komachi Ikigaya, que acababa de abrir la puerta. Al verlo, le dedicó una dulce sonrisa y lo saludó. Hermano Uetani, buenas noches. Buenas noches. ¿Te has divertido hoy? Por supuesto. Escucha, a diferencia de su hermano, Komachi Ikigaya era muy sensata y hablaba en voz baja y con suavidad. Tenía hoyuelos al sonreír, un peinado cuidadosamente arreglado, dos pequeños colmillos y, ocasionalmente, gestos adorables. Aquello hizo que Uetani Natsuki suspirara de admiración. ¿Cuán maravilloso sería si ella fuera su propia hermana? Tras charlar un rato, Komachi Ikigaya pareció recordar algo y lo miró. Por cierto, hermano Uetani, ¿dónde está mi hermano mayor? Uetani Natsuki se llevó el dedo índice a los labios, no dijo ni una palabra, solo sonrió levemente y señaló hacia el segundo piso. Ah, ya entiendo. Gracias, hermano Uetani. La perspicaz mente de Komachi Ikigaya comprendió rápidamente y asintió levemente. Entonces, subiré yo primero. Bueno. Lo siento, Ikigaya. Ya te lo advertí. Uetani Natsuki caminó hacia la entrada, rezando por Ikigaya mientras se cambiaba los zapatos. Poco después se oyó un grito desde el piso de arriba. Ah. Komachi. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Oni-chan, estuviste jugando a escondidas mientras yo no estaba otra vez. Qué malo eres. No, Komachi, escúchame. Todo fue culpa de Uetani, ¿qué? ¿Intentas culpar al hermano Uetani? Fui yo quien le pidió que viniera a cuidarte. Oni-chan es realmente muy malvado. Definitivamente te voy a castigar hoy. ¡No! Komachi, escucha mi explicación. HMPH. Es demasiado tarde. No importa lo que digas, es demasiado tarde. Suspiró, negando con la cabeza, Uetani Natsuki se sintió un poco emocionado. Te merecías lo que te pasó, Hachiman Ikigaya. ¿Cómo ibas a intentar traicionarme? Por suerte, mi hermana pequeña, Komachi, es razonable. Al salir de la residencia Ikigaya, el cielo exterior comenzó a oscurecerse gradualmente, y el paso de Uetani Natsuki disminuyó repentinamente. Pensó en la charla informal que acababa de tener con su amigo. ¿Cuándo empezó? Al oír hablar de cosas como el amor o las citas, su corazón ya no sentía ni la más mínima emoción. Después de eso, Uetani Natsuki se dio cuenta de que se habían producido algunos cambios en él sin que él lo supiera. Pocos días después, acudió al hospital y su revisión médica resultó completamente normal. Así que acudió al departamento de psiquiatría. Señor Uetani, ¿esta afección suya apareció de repente? Sí. ¿Tienes algún problema en tus relaciones interpersonales con el sexo opuesto? Sin problemas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una chica? Hace unos días, supongo. ¿Y quién era? La hermana menor de mi amiga. Escuche, señor Uetani. En el proceso de crecimiento y desarrollo, los individuos siempre deben interactuar con los demás y perfeccionar sus relaciones interpersonales. Pero existe un grupo de personas que no se encuentran entre ellas.
El mecanismo patológico específico aún no está claro. Podría estar relacionado con el neurodesarrollo y el entorno genético. Entre los casos más comunes se encuentran el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno del espectro autista. Doctor, ¿en qué categoría de síntomas me encuentro? Una expresión de confusión apareció en su rostro. Uetani Natsuki se sintió un poco mareado y cada vez más desconcertado. No tenía ni idea de ese tipo de conocimiento. Lo siento, he hablado demasiado. Deberías pertenecer a la categoría de trastorno súbito del desarrollo emocional. Para ser precisos, has perdido la emoción conocida como amor. Puede que nunca vuelvas a enamorarte de nadie. 4. Capítulo 4. Novio alquilado y tipo silencioso. La gente suele decir que el ambiente es algo muy importante. En una situación que claramente requiere tacto, alguien podría hacer algo muy grosero por falta de sensibilidad social. Si un compañero de clase o un amigo te invita a salir, ¿deberías aceptar o rechazar la invitación? Si estás dispuesto, puedes dar fácilmente una respuesta afirmativa. Pero ¿qué ocurre si tienes algo más que hacer y no puedes ir? La elección del motivo, la forma de formular las palabras, se convierte en la clave decisiva en ese momento. Es evidente que es un problema que se podría resolver con una simple frase, pero es muy difícil expresarlo con palabras. Preocuparse demasiado por lo que piensen los demás se convierte en una limitación. Por miedo al rechazo, uno se preocupa por ser rechazado a cambio. Además, si a alguien se le etiqueta como carente de conciencia social, esto podría causarle problemas en sus interacciones sociales durante los próximos 3 años. Tomemos como ejemplo la situación actual. Después de la escuela. Dentro de la clase 1A. Una chica de pelo rosa recogido en un moño permanecía de pie, algo indecisa, al borde de la multitud, mirando de vez en cuando hacia el centro del grupo, no muy lejos de allí, donde una chica guapa charlaba animadamente con una persona rubia. Quizás porque había pasado un tiempo, la otra persona finalmente pareció percatarse de su presencia. ¿Qué te pasa, Yui? ¿Tienes algo que decir? Bueno, Yumiko, hoy podría, la chica de pelo rosa comenzó a decir con vacilación, pero sus palabras fueron interrumpidas antes de que pudiera terminar. Ahora que lo mencionas, me acordé. Después de la reunión, acompáñame a ese centro comercial, ¿de acuerdo? Creo que acaban de lanzar algo nuevo allí. Miura Yumiko siguió hablando sin parar, ignorando por completo la atmósfera que ya empezaba a ponerse tensa. En ese momento, Yui Yuigahama se sintió confundida. De repente recordó que tenía que llevar a su Samoyedo al veterinario esa misma tarde. El pequeño parecía estar teniendo algunos problemas últimamente. Ni siquiera quería comer su comida favorita para perros. Se pasó todo el día tumbado en el suelo, sin fuerzas, y su aspecto apático la tenía muy preocupada. Pero antes de esto, ya le había prometido a Yumiko que iría con ella a la reunión esa tarde. Yui Yuigahama permaneció en silencio, y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Yui, ¿por qué no hablas? No me digas que no quieres ir. Me lo prometiste claramente antes. Los demás a su alrededor también presentían que algo andaba mal. Pero debido a la fuerte presencia de la chica rubia, nadie se atrevió a decir nada. Suficiente. Justo cuando nadie sabía qué decir, un joven rubio dio un paso al frente. Miró a todos con una sonrisa radiante y una voz afable. Yumiko, no te pongas así. Puede que tu compañera Yuyama tenga otras cosas que hacer. ¿Verdad? Dijo Hayato Ayama, y luego miró hacia Yuyama-san, que estaba a un lado. ¿Es así, Yui? Dado que fue Hayato quien habló, Miura Yumiko aún se mostraba algo reacia a dar por zanjado el asunto. Además, si Yui realmente tenía algo más que hacer, pues olvídalo. Podría invitarla la próxima vez. No, yo, no tengo nada más que hacer. Yui Yuigahama negó con la cabeza, bajando la mirada hacia sus pies. No importa, ya llevaría al Samoyedo al médico otro día. ¿En serio? ¡Qué bien! La farsa terminó. Kato Megumi observó en silencio cómo se marchaba el numeroso grupo de compañeros de clase. No pudo evitar ponerse a reflexionar para sí misma. Probablemente, no tendría que preocuparse por problemas como este durante los próximos 3 años, o quizás incluso más. El hecho de que no la invitaran estaba dentro de sus expectativas. Tras haber vivido situaciones similares en numerosas ocasiones, había adquirido experiencia. No albergaba ningún pensamiento de culpar a los demás. Ni siquiera sentía tristeza por haber sido ignorada. Para ser precisos, se sentía aliviada de no haber sido obligada a asistir a una reunión social que, evidentemente, congregaba a mucha gente y que no le interesaba en absoluto.
En cambio, le produjo un suspiro de alivio. Bueno, la señorita Kato sí que tenía cierta inclinación por el anime y el anime. Solo cuando casi todos los demás se habían marchado, Kato Megumi se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia la puerta del aula. En ese momento no pertenecía a ningún club. Era miembro gratuita del club de regreso a casa. Uetani Natsuki regresó a casa. Tras dejar su mochila escolar, escogió del armario un atuendo un poco más formal y se cambió. No debería haber problema. Al mirarse en el espejo, Uetani Natsuki no pudo evitar asentir. Su cabello negro, corto y bien peinado, reflejaba un tenue brillo bajo la luz. Tenía la piel clara y un aspecto apuesto, con la inmadurez propia de un joven, pero a la vez con un aura singular. Debajo de la camiseta blanca holgada, se distinguía claramente el contorno de sus músculos, aunque no del tipo propio de un hombre corpulento. Más bien, tenía un aspecto muy bien proporcionado. Pero el cliente de hoy no parece tener ninguna petición especial. De pie frente al espejo del baño, Uetani Natsuki murmuraba para sí mismo mientras recordaba el mensaje que había visto esa mañana. Permítanme confirmarlo una vez más. Sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y Uetani Natsuki abrió hábilmente una aplicación llamada Novio de Alquiler. En la sección de transacciones, encontró a la persona que realizó el pedido ayer. Llevaba casi medio mes desempeñando este trabajo. Gracias a su seriedad, meticulosidad y atención al detalle, además de su atractivo físico, había recibido elogios constantes de numerosos clientes. Muy recomendable. El señor Kimura es el novio perfecto. Lo amo. Kimura-kun es 10.000 veces mejor que mi amigo. Qué considerado. 3 horas no fueron suficientes. Sin duda, la próxima vez extenderé el tiempo. La mayoría de los clientes dejaron reseñas positivas, aunque también hubo algunas negativas. A Uetani Natsuki no le importaban mucho esas cosas. Al fin y al cabo, solo era trabajo. Vivía su vida como siempre. Por cierto, Kimura era el nombre que usaba en el trabajo. Realmente son 3 horas, aparte de eso, nada más. Tras confirmarlo cuidadosamente, sintió una ligera curiosidad por aquella persona cuyo nombre de usuario era Tachibana. Tras pensarlo un poco, Uetani Natsuki se arregló la ropa y salió. Las clases terminaron pasadas las 3, y él se fue a casa a ordenar un rato. Eran las 4 de la tarde. La hora acordada era las 5. No tenía prisa, pero para causar una buena impresión al cliente, no podía llegar tarde. Después de todo, algunos clientes podrían llegar temprano. Hacer esperar a un cliente no era un buen comienzo. Desde que aceptó este trabajo, Uetani Natsuki sintió que necesitaba mostrar profesionalismo. La puntualidad era uno de esos aspectos. Viajó sin incidentes. Alrededor de las 4:30, Uetani Natsuki llegó al lugar acordado. Fue un viaje en tren con 3 paradas, durante el cual aprovechó para consultar información sobre los alrededores. En ese momento, estaba de pie bajo una señal de tráfico, esperando mientras miraba su teléfono. Vestido de manera informal, destacaba entre la multitud gracias a su atractivo aspecto, su gran estatura y el aura única que irradiaba sin proponérselo. La pizca de inmadurez en su rostro era inconfundible. Nadie adivinaría que era estudiante universitario. Para mayor seguridad, se había peinado antes de salir y había recurrido a un pequeño truco facial, incluso se puso unas gafas de montura fina. A menos que alguien lo conociera muy bien, ahora mismo no lo reconocerían en absoluto, solo tendrían la sensación de oye, esta persona me resulta familiar. Durante ese tiempo, varias chicas se le acercaron para coquetear. Uetani Natsuki simplemente caminó hasta una esquina y esperó lentamente. El cielo ya no era azul celeste. Estaba adquiriendo un tono rojo anaranjado. En cuanto a por qué eligió la profesión de novio de alquiler, desde luego, no era por dinero. Uetani Natsuki afirmó con franqueza que la asignación mensual que le enviaba su familia era más que suficiente para vivir en este caro Tokio. Además, tenía otro trabajo que pagaba terriblemente bien. Esto fue simplemente una idea caprichosa y absurda, surgida de un antojo. Quizás este trabajo podría ayudarle a redescubrir emociones perdidas. Un día, después de encontrar accidentalmente este sitio web en línea, este pensamiento le cruzó la mente rápidamente y lo puso en práctica enseguida. Lo que dijo el médico fue un duro golpe para Uetani Natsuki. Todavía no tenía ni idea del motivo de su repentina pérdida de emociones. Pero de lo que sí estaba seguro era de que debía estar relacionado con sus habilidades sobrenaturales. ¿Un efecto secundario? ¿Quién lo diría? Pero, ¿por qué específicamente la emoción del amor?
Mientras su mente divagaba, el tiempo se escapaba silenciosamente. Hasta cierto momento, el teléfono de Uetani Natsuki vibró una vez. Rápidamente sacó su teléfono para comprobarlo. Señorita Tachibana, estoy aquí. ¿Dónde estás ahora? ¿Tan rápido? Tonterías. Kimura, yo también estoy aquí. Estaré allí enseguida. Tras responder rápidamente al mensaje, Uetani Natsuki se levantó y miró a su alrededor. Poco después, divisó una figura en el lugar que había indicado en su teléfono. A medida que se acercaba, los pasos de Uetani Natsuki se fueron ralentizando gradualmente. ¿Estudiante universitario? Un uniforme universitario azul oscuro, una corbata roja algo tradicional. Parecía pertenecer a una universidad cercana. Uetani Natsuki tenía la sensación de haberla visto antes en alguna parte. ¿Señorita Tachibana? Uetani Natsuki se acercó por detrás de la clienta y habló en voz baja. Le pido disculpas por haberla hecho esperar. Tachibana era el nombre de usuario de la otra parte. Naturalmente, la privacidad del cliente no se les revelaría en absoluto. Al fin y al cabo, solo estaban pasando unas horas juntos, jugando a un juego de rol relativamente realista. No había necesidad de tomárselo demasiado en serio. Tachibana Rui pensaba lo mismo. Era solo una cuenta que había registrado sin mucho interés, y la persona asignada fue elegida al azar al realizar el pedido. Daba igual quién fuera, con tal de que pudiera madurar y dejara de ser menospreciada. No pasa nada, yo también acabo de llegar. Además, aún no es la hora acordada. Rui se giró, señaló el reloj de pulsera que llevaba en la mano y su voz denotaba cierta indiferencia que mantenía a los desconocidos a distancia. Eso es bueno. Al ver claramente el aspecto de la chica, el corazón de Uetani Natsuki dio un vuelco. Una chica de cabello azul y ojos rojos. Sus rasgos eran exquisitos, su mirada reflejaba la rebeldía propia de la adolescencia, y toda su actitud desprendía un aura fría que mantenía a la gente a kilómetros de distancia. Me causó una impresión muy profunda. Tras intercambiar saludos, los dos permanecieron de pie uno frente al otro en silencio, y al instante se hizo reinar la calma en el ambiente. Tras un instante más, Uetani Natsuki finalmente reaccionó. Ahora era hora de trabajar. Lo que debía hacer era satisfacer las necesidades del cliente. Señorita Tachibana, el tiempo de alquiler es de 3 horas, pero los detalles del servicio no se especificaron. ¿Tiene alguna petición? Preguntó Uetani Natsuki a Tachibana Rui con una suave sonrisa. Ella podría haber especificado cualquier solicitud con antelación, pero los detalles de la transacción en blanco lo confundieron. Era evidente que Tachibana Rui también era principiante y solo pudo responder con un silencio absoluto. Si la señorita Tachibana no ha pensado en nada, ¿lo arreglo yo? Bien. Tachibana Rui asintió levemente. Entonces vámonos ya. Uetani Natsuki notó el malestar de la joven y decidió tomar la iniciativa. Afortunadamente, se había preparado bien, ya que había recopilado información sobre la zona con antelación. Donde se comía bien, donde el entretenimiento era divertido, él lo sabía todo. Señorita Tachibana, las crepes de esta tienda están riquísimas. Oh. Esta tienda de Wagashi lleva abierta muchos años. MMM. Tras pasear con Tachibana Rui, ya fuera hablando de comida o de diversión, la reacción de la joven era extremadamente indiferente, y sus respuestas eran sencillas, utilizando pocas palabras. Esto hizo que Uetani Natsuki comenzara a preguntarse si había hecho algo mal en algún momento. Debería haber sido una excursión de compras muy interesante. ¿Por qué me pareció tan aburrido? La joven, siempre impasible y fría, también le recordaba a Uetani Natsuki a alguien. Su compañera de pupitre sentada detrás de él, Kato Megumi. Sin embargo, aunque la primera pronunció pocas palabras, su tono de voz fluctuaba. La segunda no experimentó ningún cambio, permaneciendo siempre inexpresivo. Más adelante hay una cafetería que tiene un café muy bueno. ¿Vamos? Fiel a la idea de brindar al cliente una experiencia lo más cercana a la perfección posible, el entusiasmo de Uetani Natsuki no decayó y volvió a recomendar el servicio. MMM. Unos minutos después, los dos entraron en una cafetería. Era una cafetería de estilo clásico, decorada íntegramente en mármol. El interior estaba exquisitamente amueblado, y en las paredes colgaban varios óleos de ambiente histórico con franjas jaspeadas. Una música relajante resonaba suavemente en sus oídos. Bajo la tenue luz amarilla, los dos estaban sentados uno frente al otro junto a la ventana. Señorita Tachibana, ¿qué le gustaría beber? Preguntó Uetani Natsuki. Lo que sea.
Tachibana Rui respondió con indiferencia mientras se movía más adentro. Un capuchino para esta señorita, le indicó Uetani Natsuki en voz baja al dependiente, y luego miró a la chica que tenía delante. Tachibana Rui mantuvo una expresión impasible, sin mostrar ninguna emoción, mientras giraba la cabeza para mirar por la ventana. Desde el punto de vista de Uetani Natsuki, apenas pudo vislumbrar los ojos ligeramente melancólicos de la joven. Bajo la luz, brillaban con un resplandor peculiar. Las pupilas rojas reflejaban el cielo que se oscurecía fuera de la ventana y las farolas que se habían encendido silenciosamente. Además de eso, Uetani Natsuki también notó algo más, la tristeza que la joven quería ocultar, pero que le resultaba difícil disimular. 5. Capítulo 5. Citas aburridas y charlas en interiores. La noche caía lentamente, pero las luces que había fuera de la ventana seguían brillando con una intensidad deslumbrante. Los letreros de neón parpadeaban en la calle, encendiéndose y apagándose alternativamente en una explosión de color, reflejando las innumerables tiendas que bordeaban ambos lados de la carretera, creando un espectáculo deslumbrante. La calle bullía de actividad, llena de transeúntes que se abrían paso entre la multitud. Tachibana Rui miraba fijamente por la ventana, con la mirada perdida. Afuera se extendía la bulliciosa calle nocturna, donde innumerables peatones se cruzaban y se separaban. Pero este paisaje parecía no tener nada que ver con ella. Su rostro, iluminado por la luz anaranjada, se reflejaba en el cristal de la ventana. Tenía la edad de una niña, pero su expresión carecía de la juventud y la vitalidad propias de su edad. En cambio, transmitía una sensación de soledad e impotencia. Mientras el paisaje exterior cambiaba con luces y sombras, un rastro de confusión sorda apareció de repente en los ojos vacíos de Tachibana Rui. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Y con alguien a quien ni siquiera conocía? Sin girar la cabeza, Tachibana Rui vio al hombre sentado frente a ella a través del cristal que reflejaba las luces. Era un hombre alto y erguido, de temperamento elegante y rasgos atractivos. En pocas palabras, probablemente era comparable a una celebridad de la televisión. El hombre bebió lentamente el café que tenía en la mano, sentado erguido, con la mirada fija en ella en silencio. Ah, cierto, fue desde la aplicación ayer. Tras un instante de confusión, los recuerdos volvieron a su mente con total claridad. Junto con ellos, una experiencia desagradable también se fue haciendo cada vez más evidente. La causa y el proceso. En resumen, solo hubo 2 puntos. Una riña y una resistencia inútil. Aquella sonrisa amable, que se parecía a la suya en un 70 u 80%, pero cuya personalidad era completamente opuesta, pareció reaparecer ante sus ojos. Sin embargo, la familiaridad y la cercanía que la habían acompañado durante más de 10 años habían cambiado recientemente. Se había vuelto extraño e incomprensible. Tachibana Rui recordaba perfectamente las interminables discusiones que mantenía con ella. La causa fue el descubrimiento involuntario del secreto de su hermana mayor. Fue un acto que violó los límites morales. Un acto que el mundo no toleraría y que, de salir a la luz, conduciría a la ruina total. Ella no sabía por qué era así, pero su hermana parecía dispuesta, incluso disfrutándolo. Pero ese hombre claramente tenía familia, esto no podía ser. Ella le creyó a su hermana. Aunque algunas personas digan, no lo has vivido, no lo entenderás. Pero ella ya era adulta y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Aunque se sentía sorprendida e incrédula, incluso con un dejo de disgusto. Dado que la otra persona era su propia hermana, intentó persuadirla sin dudarlo. Hermana, por favor, deja de comportarte así. Lo que estás haciendo está mal. Así que ya lo sabes. Ante sus preguntas y persuasión, su hermana mayor, a quien había amado y admirado desde la infancia, no se arrepintió como había imaginado. En cambio, con frialdad, soltó una frase. Rui, aún eres joven. Hay cosas que nunca entenderás. Además, este es un asunto mío. No tiene nada que ver contigo. No te metas. No lo entenderás, no te metas. Estas 2 frases resonaban constantemente en su mente. Junto con el tono firme pero ligeramente arrogante que su hermana usaba al hablar, Tachibana Rui también empezó a preguntarse si realmente había hecho algo malo. Pero, es evidente que la que está equivocada eres tú, hermana. Este tipo de cosas no pueden ser correctas. Sintió que algo dentro de ella se derrumbaba. Era la imagen de su hermana, impecable en su corazón durante tantos años. Las palabras hirientes, la expresión desconocida, era la primera vez que sentía que su hermana estaba tan distante.
Tras aquel incidente, las dos hermanas iniciaron una interminable guerra fría, discutiendo prácticamente por cada palabra que se pronunciaban. Los intercambios carecían de sustancia. Las palabras de la otra persona no eran hirientes ni mordaces, pero denotaban ocultamiento y desdén. En resumen, se trataba de una sola frase. Todavía eres joven, no lo entenderás. Edad, otra vez edad. Pero solo eres unos pocos años mayor que yo. Unas palabras sencillas y contundentes bloquearon todas las refutaciones que ella quería presentar. Me resultaba difícil confiar en ella. Parecía haberse levantado una barrera invisible entre ellas. El lenguaje era tan rígido que lo hacía todo más amargo. Ah, sí, no entiendo. Para su hermana, ella siempre sería solo una niña que nunca creció. Pero, ya no quería que la trataran como a una niña. Ella no quería esta situación. Entonces, si creciera más rápido, todo cambiaría, ¿verdad? Tanto en la forma en que juzgaba a las personas como en la forma en que manejaba los asuntos. No la menospreciarían, ¿verdad? Una idea que había echado raíces hacía mucho tiempo seguía presente. En ese momento, decidió no reprimirla más. Tachibana Rui lo entendió todo. Fue con este pensamiento, con este propósito, que intentaba desesperadamente alcanzar el ritmo de su hermana. Por eso tomó esa decisión, ¿no? No es de extrañar que estuviera tan decaída. Debe haber tenido algún problema. Uetani Natsuki pensó para sí mismo. Repasó los sucesos del día, intentando encontrar alguna pista útil, pero finalmente se dio por vencido. Recordó dónde había visto antes aquel uniforme escolar tan familiar. Academia Femenina Aoyama de Tokio. Casualmente, había pasado por allí mientras hacía compras en una ocasión anterior. Hoy era la primera vez que se veían. Antes de esto, él y Tachibana Rui eran completos desconocidos. Buscar a una chica desconocida sin motivo alguno e indagar en sus asuntos privados era, después de todo, un tanto inapropiado. ¡Qué vergüenza! Uetani Natsuki negó con la cabeza. Si supiera qué había pasado, tal vez podría ayudarla, siempre y cuando estuviera dentro de sus posibilidades. Entonces, ¿debería preguntar? Este pensamiento surgió naturalmente en su mente, pero Uetani Natsuki lo descartó rápidamente. En términos de interacción social, él y Tachibana Rui eran completos desconocidos, unidos únicamente por una transacción monetaria. Ni siquiera sabía su verdadero nombre. De principio a fin, ni siquiera intercambiaron muchas palabras apropiadas. Aunque Tachibana Rui se encontrara con un problema difícil, ¿qué tenía que ver eso con él? No tenía por qué solucionar los problemas de la chica. Además, el trabajo de novio de alquiler no podía involucrar la vida privada de la clienta. ¿En qué estaba pensando hace un momento? Eso fue demasiado presuntuoso por mi parte. Tras cuestionarse a sí mismo varias veces, Uetani Natsuki se recompuso y miró a Tachibana Rui, que seguía mirando por la ventana de enfrente. Le parecía que la situación era algo incómoda y aburrida. Pensó que debía entablar una conversación. Señorita Tachibana, usted, sus palabras fueron interrumpidas. Kimura-kun, ¿te importa si te llamo así? Tachibana Rui levantó la vista y pronunció la frase más larga desde que se conocieron. Por supuesto. Uetani Natsuki se sobresaltó ligeramente, y luego esbozó una suave sonrisa. Aunque él desconocía el motivo, la chica parecía estar de mejor humor. De repente me apetece hacer algo. ¿Puedes acompañarme, Kimura-kun? Tachibana Rui parecía un poco nerviosa, dando golpecitos suaves a la mesa mientras hablaba. No hay problema, señorita Tachibana. Puede hacer lo que quiera. Uetani Natsuki respondió sin dudarlo. Eran apenas las 6. Había gastado muchísimo dinero y no se había divertido como debía durante la hora anterior. Ahora, él debía prestarle atención. Entonces vámonos. Tachibana Rui se levantó rápidamente y se bebió de un trago el café que había sobre la mesa, que ya se había enfriado. Ya había perdido la mitad del tiempo. No había tiempo que desperdiciar ahora. Bueno. Unos 20 minutos después. Uetani Natsuki siguió a Tachibana Rui hasta un edificio de apartamentos. Señorita Tachibana, ¿dónde es esto? Espere un momento, voy a abrir la puerta. Tachibana Rui sacó una llave y le hizo una señal a Uetani Natsuki para que no hiciera preguntas. La puerta se abrió. El interior, en penumbra, parecía vacío. Síganme, dijo Tachibana Rui con naturalidad. Uetani Natsuki siguió a la chica, mirando a su alrededor con curiosidad. Parecía que esta era su casa. Los dos caminaron hacia una habitación que se encontraba más adentro. Entraron y cerraron la puerta. La luz del interior era algo tenue, y de inmediato se desprendió una fragancia agradable.
A juzgar por la decoración, era claramente una habitación de niña. Espera, ¿una habitación de chicas? Para cuando Uretani Natsuki recobró el sentido, ya estaba sentado en la única cama de la habitación. La habitación estaba oscura, solo la lámpara de la mesilla de noche emitía un tenue resplandor. Uretani Natsuki miró a su alrededor y vio a Tachibana Rui de pie no muy lejos, de espaldas a él. Señorita Tachibana, ¿qué piensa hacer? Aunque intuía vagamente las intenciones de la chica, Uretani Natsuki suspiró. La industria del cine y la televisión en este país estaba muy desarrollada, más allá de los famosos animes y dramas. En su opinión, el futuro desarrollo de esta industria era incalculable. TSK, ¿todavía no lo entiendes? Tachibana Rui resopló levemente, con un tono indiferente, que parecía estar teñido de un rastro de desdén hacia él. ¡Ay, qué idiota! Suspiró para sus adentros y se frotó suavemente la frente. Las cosas no deberían ser tan complicadas. Gastar dinero tampoco era fácil. Si algo andaba mal, ¿por qué no sentarse y explicarlo todo con claridad desde el principio? ¿Estás aquí para recibir clases particulares? Soy bastante bueno en eso. ¿Me estás tomando el pelo? Ella soltó una risita, y Tachibana Rui giró lentamente la cabeza, mirándolo fijamente. ¿Acaso parezco un idiota? ... Sí, muchísimo. Uretani Natsuki guardó silencio. Esto era completamente diferente de lo que había esperado. Desde que asumió este trabajo, aunque ha habido clientes con malas intenciones hacia él, ninguno ha logrado su cometido. Como mucho, se trataba simplemente de tomarse de las manos, darse un abrazo, ofrecer consuelo espiritual y brindar apoyo emocional. Tachibana Rui pareció atónita. Tras una pausa, levantó la vista de repente y dijo con tristeza: pagué dinero. Bueno, esto tampoco tiene nada que ver con el dinero. Uretani Natsuki esbozó una sonrisa irónica. El proceso mental de la chica que tenía delante era verdaderamente extraño. Tachibana Rui hizo una pausa por un momento, aparentemente pensando en algo, luego sus ojos se iluminaron repentinamente y habló en voz baja. Mi madre y mi hermana están trabajando ahora mismo. Nadie volverá por ahora. Puedes responder a mis preguntas correctamente. Eso no es lo que quise decir. Uretani Natsuki se sentía impotente. Lo que dijo sonaba mal sin importar dónde se escuchara. Su apariencia era muy correcta y decente. Un cuerpo pequeño y una cara bonita. Pero sus pensamientos eran tan peligrosos. En efecto, no se puede juzgar un libro por su portada. Maldita sea. Tu mirada, definitivamente me estás menospreciando. Al percibir la extraña mirada de Uretani Natsuki, Tachibana Rui se mordió el labio, un rubor pareció subirle hasta las orejas y su voz denotaba un matiz de molestia y vergüenza. Esto le recordó la mirada de su hermana mayor. Tal como ella pensaba, todos los adultos eran iguales. Pido disculpas. Uretani Natsuki no podía defenderse débilmente, ni tenía intención de negarlo. Sin embargo, señorita Tachibana, usted sigue siendo estudiante, ¿no es así? Es normal no poder hacer algunas cosas. No tiene por qué forzarse. Uretani Natsuki probó un ángulo diferente. ¿Y qué? ¿De verdad que me menosprecias? Igual que a mi hermana, Tachibana Rui replicó, con palabras teñidas de disgusto, y su voz se fue apagando gradualmente hacia el final. Nada. Haz como si no hubieras oído nada, o te pondré una mala reseña. Las chicas a menudo actuaban así. El tema era común, quizás incluso aburrido. Los veteranos con más experiencia solían alardear ante los demás de ser tratados como objeto de chismes, confirmando así su sentimiento de superioridad. Uretani Natsuki se mantuvo evasivo. Hacer algo por una razón tan superficial, solo un idiota haría eso. 6.